No ha empezado a grabar. Buenas noches, nosotros hoy vamos a tratar el ciclo combinados. Mis compañeros Juan Rodríguez, Diego Muñoz, Robert Alexander, Javier y quienes habla John González. Bueno, ¿qué son los ciclos combinados? Básicamente son centrales de generación de energía eléctrica, de gas natural, en electricidad, por medio de dos ciclos, los cuales corresponden a la turbina de gas convencional y a la turbina de vapor. Este tipo de centrales se caracterizan por usar un calor en la combustión generado por las turbinas de gas, donde el calor va a un generador de calor para dar movimiento a una o varias turbinas de vapor. De esta manera, las turbinas gas-vapor están acopladas a un alternador común que convierte la energía generada por las turbinas en energía eléctrica. La ventaja sobre una central térmica convencional de un solo ciclo es que está superada por un 60% en cuanto a su rendimiento, porque va a obtener energía en dos etapas, consiguiendo un mayor aprovechamiento de la energía del combustible. A principios del siglo XX se desarrolla la idea para obtener un trabajo mediante la combinación de los ciclos Rankine y el ciclo Brayton. Bueno, el ciclo Brayton es uno de los más sencillos ciclos termodinámicos, también conocidos como el ciclo de Joule, con una etapa de compresión adiabática acompañada de una etapa donde hay un calentamiento isobárico y una expansión adiabática de un fluido termodinámico comprensible. Este es uno de los ciclos más amplios, ya que es la base de la turbina de gas, donde el ciclo de trabajo puede ser la generación de electricidad. Entonces, pues, ahí se puede observar la gráfica presión-volumen, donde se ven las líneas horizontales, que son los procesos isobáricos del gas. Los procesos adiabáticos se mueven entre las líneas horizontales, que esta está delimitada por la ruta que lo representa el total de abajo. Y eh, ahí se puede ver el ciclo completo. No, Juan, devuélvase. Eso. Bueno, el ciclo Rankine, este ciclo es el de potencia más representativo de todos los procesos termodinámicos. Este tiene lugar en las centrales térmicas con un ciclo de vapor. Tiene como objetivo la conversión de calor de trabajo, constituyéndose como ciclo de potencia. La eficiencia está acotada por la eficiencia termodinámica del ciclo de Carnot, pero el ciclo Rankine nace como una mejora del ciclo de Carnot al buscar una mejor relación de trabajo. Esa es la gráfica, ese proceso lo representa la gráfica tiempo versus entropía del ciclo Rankine, que está formada por por cuatro procesos, dos isoentrópicos y dos isobáricos. El proceso 1-2 es la expansión isoentrópica del fluido de trabajo en la turbina desde la presión de la caldera hasta la presión del condensador. Ahí se realiza en la turbina de vapor y se genera potencia en el eje de la misma. En el proceso 2-3 es la transmisión de calor a presión constante desde el fluido de trabajo hacia el circuito de la refrigeración, de forma que el fluido de trabajo alcanza el estado líquido saturado. Se realiza en un condensador o en un intercambiador de calor. Es idealmente sin pérdidas de carga. El proceso 3-4 es la comprensión isoentrópica del fluido de trabajo en base líquida mediante una bomba, lo cual implica un consumo de potencia. Se aumenta la presión del fluido de trabajo hasta el vapor de presión de caldera. Y por último, el proceso 4-1 es la transmisión de calor hacia el fluido de calor a presión constante en la caldera. En un primer tramo del proceso, el flujo de trabajo se calienta hasta la temperatura de saturación. Luego se obtiene
lugar el cambio de la fase líquido-vapor y finalmente se obtiene vapor sobrecalentado. Ese vapor sobrecalentado es de alta presión y es utilizado por la turbina para generar la potencia del ciclo. La potencia neta del ciclo se obtiene realmente descontando la consumida por la bomba, pero esta suele ser muy pequeña en comparación y suele despreciarse. Juan, gracias. Bueno, estos son los tipos de ciclos combinados. El ciclo de condensación es el proceso donde el fluido cambia de estado líquido a gaseoso. Y el ciclo de cogeneración es la producción simultánea de dos o más tipos de energía, por lo cual generalmente las energías generadas son de electricidad y calor, aunque también puede ser de energía mecánica o de calor frío. Bueno, yo voy a hablarles un poco sobre las ventajas y desventajas que tiene estos diferentes ciclos. Primero que todo, tenemos que dejar una claridad de que los ciclos combinados son centrales de generación de energía eléctrica en las que se transforma la energía térmica a gas natural. Eh, por ejemplo, tenemos desventajas en el ciclo Brayton, que es un bajo rendimiento térmico y esto lleva a un alto consumo de combustible, lo cual no es un poco ecológico. Eh, Todo esto es debido a la pérdida de calor en el ambiente y esto se traduce por la temperatura de salida de los gases. Eh, por ejemplo, una desventaja del ciclo Rankine es que sus estructuras dañan la ecología marítima, marina, y sus instalaciones son extremadamente costosas de hacer, de instalar y de mantener. Y otra es que el agua siempre debe tener una temperatura específica, más exactamente a 20 grados centígrados, por lo que mantenerla se convierte en un gran reto. Es muy difícil mantenerla. Aquí queremos hacer una pequeña aclaración sobre qué es vapor y qué es gas, porque aunque parecen lo mismo, tienen unos comportamientos diferentes que pues no lo relacionan. Aunque parezcan exactamente lo mismo, por ejemplo, el gas natural no lo puede enfriar o comprimir hasta cierto punto y siempre será un gas a vapor. Es una sustancia en un estado de equilibrio entre líquido y gaseoso. Y si tenemos vapor y lo modificamos levemente su presión, algo de la materia condensaría rápidamente. ¿Sí? Y bueno, continuamos con la siguiente parte. Buenas noches, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí. Buenas noches, entonces yo les voy a presentar este ejercicio. Es un ejercicio de una planta de generación de energía. Bueno, arranquemos y vamos mirando. Entonces, una planta de generación de energía combinada gas-vapor trabaja de la siguiente manera. La turbina de gas, los rendimientos isoentrópicos tanto en el compresor como en la turbina son de 0,85% del 85%. La relación de presiones de 14 de entrada de aire de compresor con una temperatura de 300 Kelvin y una presión de 0,1 megapascales. La masa que circula es de 16 kilogramos que posteriormente se calienta en la cámara de combustión hasta alcanzar la temperatura de 1400 grados Kelvin. Los gases, los gases producto de la combustión a la salida de la turbina de gas se emplean para calentar una masa de vapor
a 8 megapascales hasta la temperatura de 450 grados Celsius en un intercambiador de calor. Los gases de la combustión salen del intercambiador a 440 grados Kelvin. El vapor que sale de la turbina de vapor se condensa a 20 kilopascales si los rendimientos isotrópicos en la turbina de vapor son de 0.9 y 0.85 para la bomba. Entonces vamos a determinar los diagramas TS para cada ciclo, el flujo másico, el trabajo neto del ciclo, la potencia neta del ciclo en kilovatios, la potencia neta del ciclo combinado en kilovatios, la eficiencia térmica del gas, la eficiencia térmica del vapor y eficiencia térmica del ciclo combinado. Entonces acá arrancamos la resolución. En el estado 1 tenemos una temperatura de 300 Kelvin, una presión de 100 kilopascales, un rendimiento del 14% y un rendimiento isotrópico del compresor del 85%. Entonces también nos dice que la presión, que es la fórmula es de la presión 2 sobre la presión 1 es igual a la presión 3 sobre la presión 4. Entonces, para calcular T2 utilizamos la siguiente ecuación. La temperatura sobre la presión es igual a la temperatura 2 sobre la presión 2. Siendo K la constante, CP sobre CB es igual a 1.4 y el resultado nos da en 637.65 K. 0.85 por la temperatura 2 menos la temperatura 1 más la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Entonces aquí reemplazamos y despejamos para obtener la temperatura 2 que es igual a 697.24. Entonces el estado 2 nos queda de la siguiente manera. La temperatura 2 es igual a 697 que ya la encontramos. La presión 2 nos da que son 1400 kilopascales. Del estado 3 sacamos que como era igual el estado 2 y el estado 3 son 1400 kilopascales y la temperatura de 1450. El estado 4 en el rendimiento isotrópico de la turbina, que es del 85%, tenemos que la temperatura 4 menos la temperatura 3 sobre la temperatura 4 menos la 3. Eso nos da para un total de, haciendo la fórmula, nos da para la temperatura 4 de 682.186. Y encontramos también con el porcentaje la temperatura 4 de 697. En el estado 5 encontramos el valor neto del ciclo de gas, que es de 4100.7 kilojoules por segundo y 4102.7 kilovatios. El calor de entrada es igual a la masa por el calor específico por la temperatura menos la temperatura 3 menos la temperatura 2. Entonces, el calor del intercambiador es igual a 5740.6 kilojoules. La eficiencia térmica del ciclo de gas se da con la fórmula del trabajo neto sobre el calor específico. Y el resultado de la eficiencia térmica es del 33%. Este calor con el signo cambiado es el que recibe la masa de vapor para calentarse hasta los 723 grados Kelvin a una presión de 8000 kilopascales. El Q del intercambiador o el calor del intercambiador es igual a la masa por la entalpía 8 menos la entalpía 7. Entonces, pues aquí hicimos las ecuaciones para los diferentes estados. Tenemos en el estado 8
los resultados de la temperatura que es 723, la temperatura 8 menos de 723 grados Kelvin, la presión 8000. Pues ya utilizamos las ecuaciones. La entalpía que nos da 3270. Y pues ahora vamos a entrar a analizar la turbina. El rendimiento isoentrópico de la turbina es igual al 90%. Y se halló con la fórmula de la entalpía menos la entalpía del estado anterior del H9 menos el H8. Entonces para calcular H9 tenemos que S9' es igual a S8 y eso sería igual a 6.55 kilojoules por kilogramo K, donde encontramos que la presión del estado 9 de la turbina es igual a 20 kilopascales. Con el termograph utilizamos S9' y presión 9, hallamos la entalpía 9, que nos da un resultado de 2157 kilojoules sobre Kelvin por grados. Entonces con la entalpía 9 y la presión 9, utilizando el termograph, el resto de los parámetros, ya encontramos los estos para un S9 igual a 6.8 kilojoules, una temperatura de 333.1 grados Kelvin y una eficiencia del 85%. Entonces acá también hacemos lo mismo para el estado 10. Pues acá les voy a decir los valores también. La entalpía del estado 10 nos da de 251 kilojoules. Grados Kelvin por kilo por gramos. S10 igual a 0.8. El volumen que es 1.017 por 10 a la 3. En una presión que es igual a 260.08 kilojoules por kilogramo sobre kilogramo. Es importante destacar que utilizando la ecuación B, P caldera menos P del condensador para calcular los vatios se obtiene directamente el trabajo real de dicha bomba, retomando la ecuación del intercambiador de Q del calor del intercambiador es igual a la masa por el volumen por el delta de la entalpía del estado 8 al estado 7 y el calor interno dividido de la entalpía de la delta de la entalpía del estado 8 y el estado 7 nos da igual a la masa por el volumen. Entonces, el trabajo neto del ciclo de vapor es igual al trabajo de TB menos el trabajo B. Nos da que es igual a 1894 kilojoules, que sería igual a 1800, que es el otro trabajo de los dos estados que son iguales. La eficiencia térmica del ciclo de vapor es el trabajo neto por el calor de entrada, que es igual a 0.33. El trabajo neto del ciclo combinado es igual al trabajo neto del ciclo de vapor más el trabajo neto del ciclo de gas, donde el ciclo de vapor es igual a 5.997 kilojoules por segundo y el trabajo neto del ciclo de gas es igual a 5.997.32. La eficiencia térmica del ciclo combinado es igual al trabajo neto del ciclo combinado por el calor de entrada, que es igual al 50%. Entonces acá encontramos pues los diagramas TS para el ciclo de vapor y el diagrama TS para el ciclo de gas. Muchas gracias. ¿Ya se ve? Sí.
Bueno, nosotros como artículo escogimos análisis de alternativas para el incremento de potencia en plantas termoeléctricas de ciclo combinado. En la industria eléctrica ha contado con dos ciclos, la turbina a vapor, que sería el ciclo Rankine, y la turbina de gas, que es el ciclo Brayton. La combinación de estos dos conforman lo que se conoce como ciclo combinado. Las turbinas de gas en el ciclo combinado se ven afectados por las condiciones como la presión, temperatura y humedad. Eh, para esto se requieren ciertos ajustes en el ciclo para aumentar la potencia. Ya profundizando, se habla del ciclo Rankine, que con sobrecalentamiento, que es una variable muy utilizada en la que se aprovecha el efecto de calentar el fluido más allá del punto de vapor saturado y de esta forma bajar la presión de operación. El ciclo de Rankine con generación se puede lograr si se disminuye el calor que se añade a bajas temperaturas, calentando el agua de alimentación antes de entrar al generador de vapor, y así se logran dos propósitos. El calor de precalentamiento se obtiene sin necesidad de un suministro adicional de energía, y segundo, la entalpía de vaporización no se pierde ya que se transfiere en el mismo sistema. Hablando del ciclo de Brayton, pues tenemos unas ventajas que son sistemas pequeños comparados con los de vapor, tiempos de respuesta cortos, el combustible que se usa cumple con normas ambientales, son flexibles ya que pueden aplicarse en procesos industriales, son igual de eficientes en condiciones ISO que una planta de vapor con equipo eh, eh, anticontaminante. Desventajas: no pueden quemar directamente combustibles sólidos, la capacidad de generación varía constantemente de acuerdo a las condiciones climáticas. Para regular la carga necesaria reducir el flujo de aire mediante dispositivos de regulación. Hablando del ciclo combinado, pues básicamente todos los ciclos de potencia emiten energía calorífica al medio ambiente que sale en forma de gases. En el ciclo combinado, los gases calientes del escape se utilizan con el fin de generar vapor para impulsar una turbina. El ciclo de vapor convierte entre 15 y 20% de la energía de los gases en energía eléctrica, resultando en una eficiencia térmica de ciclo combinado cercana al 50%. En el potencial de aprovechamiento energético, una turbina a gas con ciclo simple tiene una eficiencia del 54,5%. Las turbinas reales más eficientes operan con una eficiencia de condiciones ISO de un 34%. Con un ciclo Rankine tiene una eficiencia de 38% y con un ciclo real de vapor de 34%. En un ciclo combinado ideal podría tener una eficiencia hasta del 81% y en condiciones ISO superior al 50%. En mejoras del desempeño hay tres opciones que son agregar combustión suplementaria en el recuperador de calor, la otra es inyección de vapor en la cámara de combustión y otra sería enfriamiento del aire de admisión a la turbina. Como conclusión, ya que una planta de generación de ciclo combinado es afectado por las condiciones atmosféricas, es necesario ajustar el ciclo y mantener una generación eléctrica constante. Se han identificado mecanismos que ayudan a mejorar el desempeño del ciclo combinado para condiciones de temperatura ambiente variable. Sin embargo, para realizar esta evaluación técnica y económica, se precisa de dispositivos en una planta de ciclo combinado real y en operación, y cuantificar los límites
en el incremento de potencia. Se requiere la simulación de comportamiento utilizando herramientas de cómputo. Bueno, muchas gracias.